Hola, soy Miriam Victoria y os doy la bienvenida al programa de moda. Hoy vamos a hablar de música, de cine y todo ello porque son piezas fundamentales para un estreno que ha habido recientemente. Yo he tenido el honor de estar invitada de una versión nueva, reconstrucción, conservación, bueno, yo utilizaré los términos correctos, del Fantasma de la Ópera. Esto ha sido recientemente aquí en Barcelona, en el Cine Aribau, y la verdad es que ha tenido muchísimo éxito. Yo estuve ahí presente y lo disfruté muchísimo, ya no solo porque el equipo, conozco parte del equipo, sino porque el trabajo fue fenomenal y la gente, bueno, se puso de pie, aplaudieron, fue fantástica la acogida que hubo, y detrás de esto hay muchísimo trabajo y es lo que vamos a conocer hoy aquí, que por suerte tenemos a dos directores de la orquesta y de música que fueron creadores de esta banda. Bueno, conjuntamente con Pau Riba, que creo que es el compositor, pero vosotros sois los directores que ejecutáis y eso es fundamental. Y bueno, y estoy rodeada de directores porque aquí también tengo otro, director, productor, responsable junto con Francisco. Bueno, tú eres Andrés Vázquez, Francisco Vázquez también, vosotros dos responsables del gran trabajo que se hizo también en el tema de lo que es la edición, la recreación digital, muchísimo, muchísimo trabajo. Pero la verdad es que la puesta en escena encuentro que fue única, porque fue súper novedosa, no es algo normal, y te hacía disfrutar muchísimo. Porque es que era como, oye, tenías la imagen, la música en directo, preciosa, espectacular. Así que hoy vamos a conocer más sobre mismamente lo que sería el Fantasma de la Ópera y también sobre vuestro trabajo musical, que todo el mundo disfruta, pero que poca gente conoce. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Por invitarnos. Gracias por estar aquí. En principio tenemos a tres personas de piezas fundamentales. Una es Belén Clemente, tú eres directora de música. Sí, de hecho Albert y yo nos formamos juntos en la SMUC, en la Escuela Superior de aquí de Cataluña, y bueno, hicimos la carrera, decidimos montar juntos la orquesta, la Original Soundtrack Orquesta, la OSTO, y a partir de entonces hemos estado trabajando ya desde hace 3 años sin parar, y es la primera vez que hemos podido hacer una película con la banda sonora en directo, que es una experiencia totalmente diferente. Yo me lo he pasado muy bien. Es increíble porque además cuando estás haciendo música no tienes como ningún tipo de cosa que te obligue a seguir o lo que sea. Si puedes frenar, puedes hacer un poco lo que tú creas con tu idea musical, pero nosotros llevábamos aquí dentro un pinganillo que nos iba marcando y hacía clac, 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 y tenías que seguirlo pasara lo que pasara, y es una experiencia absolutamente diferente de lo que suele ser un concierto normal. Sí, pues tenemos a Albert Torresella, que sois los dos, los que habéis hecho el trabajo de dirección de la orquesta, y sí que es verdad que el compositor, como hemos dicho antes, es Pau Riba, pero vosotros habéis traído lo que es la ejecución de todo ello, con un equipo importante de músicos. ¿Cuántos erais? Pues la grabación éramos unos 24, si os lo digo de memoria, y en directo éramos 10 músicos, más Pau al piano, más Cecil Masud soprano y nosotros dirigiendo, ¿no? Y realmente, claro, bueno, empezando eso con la fundación de la orquesta, que de por sí no es muy habitual, ¿no? Que dos personas de 20 y tantos funden una orquesta, que haya una codirección artística y que encima pues vayan saliendo proyectos y la cosa pues tire adelante, ¿no? Eso era un reto enorme y también una gran responsabilidad. Porque, como decís, claro, quizá la cara más visible, o bueno, yo siempre digo la espalda más visible, ¿no? Es el director de orquesta, ¿no? Los músicos o el compositor, pero hay un trabajazo enorme de toda esta gente detrás con la película. Ha sido un trabajo en común. ¿Y cuándo nació Orquesta OSTO? El primer concierto, 22, junio del 22. En junio del 22. Sí, muy bien. Y hemos ido ya pues en el Auditorio de Barcelona, en el Liceo un par de veces, en el Teatre Grec.
Sí. Y este año debutamos en el Palau de la Música, o sea que todo bien. Muy bueno, Sí, sí. pues un carrerón, porque Sí, la verdad es que sí. Porque esto es trabajo de poco a poco, que os vayan conociendo. Es verdad lo que decís, sois muy jóvenes, lo cual es fantástico, porque tenéis tanto por hacer, o sea que sí, un poco también va bien para romper un poco los esquemas que hay, ¿no? Con la figura del director, que es un hombre mayor, con un frac, ¿no? Aquí eso que es un programa de moda, pues siempre en general hay muy poco espacio para la moda. No variamos mucho. En la dirección de orquesta, ¿no? En cambio, pues sí que es una imagen totalmente distinta, ¿no? Nos partimos también conciertos, programas, y es algo diferente, también un poco con la renovación que se intenta hacer desde distintos ámbitos de la música clásica, ¿no? En este proyecto concreto era curioso porque, claro, en general es o un estreno de música contemporánea, una película nueva, o una película con la música que ya viene todo hecho. Sí. Y aquí era una película antigua, restaurada, reconstruida, ¿no? Pero una película que hace 100 años con un estreno de una banda sonora totalmente nuevo, ¿no? Y esta mezcla creo que es fantástica. Un proyecto único. Estamos hablando del Fantasma de la Ópera, que hemos dicho antes, y claro, estamos hablando de una producción que, aunque perdida, y ahora nos contarás, Andrés, porque la historia es súper interesante, estamos hablando de que esto se coció, se empezó a cocer en el 17 y son del 1925. Correcto. Estamos hablando del principio del cine. 20 años en realidad que la película empezó a prepararse, que se hizo. Que se hizo. Fue además es una película muy curiosa porque la llaman una película maldita. Se llegó a perder prácticamente todo el material de la película. Sí. Y luego, ¿cómo nace? Nace porque un productor norteamericano de la Universal va a París, un amigo le dice que hay una novela fantástica de un tal Leroux, se la dan esa noche, la lee en el hotel y sale corriendo a reunirse con el escritor y le pone un cheque en blanco. Dime lo que sea que la quiero, porque ya había pensado durante la noche quién iba a ser el protagonista, Chanley. Lo tenía todo listo. El otro se la firmó, le dio el talón y corrió a Estados Unidos a producir la película. Y a partir de aquí pues nace toda una leyenda. Producen la película. Gastón Leroux, es el escritor que ya escribía libros. La historia del escritor es claro. Es de película. O sea, es un señor que llega a hacerse pasar por enfermo mental para entrar en un hospital cárcel, para salvar a un prisionero que él creía que era inocente. O sea, película. Es un señor que vivió la Revolución Rusa. Se fue a Rusia cuando iban los bolcheviques por un lado, los blancos por el otro, los rojos por el otro. Es un absoluto erudito, además, un gran erudito. Y en un momento determinado ve que el cine va a ser el futuro. Estamos hablando de 1915-16. No se equivocó. No se equivocó en nada. No. Se asocia con un amigo y crean una compañía cinematográfica. Y todas las novelas que hace a partir de ese momento tienen un sentido cinematográfico. ¿Qué ocurre? Que cuando tú lees El Fantasma de la Ópera es una película. Es una película. Sí. Ya tiene prácticamente los planos definidos, lo tiene todo. Los personajes, el bueno, el malo, el menos bueno, los secundarios, lo tiene todo Es añadido. una película, claro. Y además es una película que, me corregiréis, tiene un sentido musical. O sea, es una película que la coges y tiene ritmo. Hay películas que no tienen ritmo. Sí, es verdad. No, tiene ritmo. Y esto le da una fuerza a la película muy poderosa. Nos encontramos en que, digamos, partes de lo que serían las grabaciones están obsoletas o perdidas. Se perdió casi todo. Pero la música completamente. Completamente. Ahí vamos. Ahí es. O sea, la magia de lo que tenía que hacer Pau Riba era que no había ni una sola nota. La película, en un momento determinado, hay unos incendios y se pierde todo. En el 49 se pierde absolutamente todo lo que es los metrajes originales, el celuloide original se perdió. Sí. De hecho, todas las reconstrucciones que hay hasta el día de hoy es por aficionados que han ido a las salas de proyección intentando rescatar durante estos 100 años. La cosa es complicada. Entonces, a raíz de eso, se ha ido recopilando material. La banda sonora, no hay ni una nota. 60 músicos el día del estreno, pero no queda ni una nota, nadie, ni nadie vivo que nos pudiera dar referencias de cómo era la música ni la sintonía. Se perdió el escritor, el autor de la música, el escritor y el autor del Nacimiento de una Nación, de Griffith. Y también lo perdió en su casa. Se murió al par de meses de hacer la película y se perdió también todo el material. Madre mía, esto es como... una película auténticamente se la llama. No sé si nos va a pasar algo. Bueno, aquí. esperemos que no. No, pero luego tuvo éxito. O sea, imaginaros una película que se estrena en febrero de 1925 y es un fracaso total.
de crítica y de público. El estreno no indexó. No Nada. 60 músicos allí, con 60. La partitura desaparecida, lleno y fracaso total. El productor, porque era una película de producción, dice a Rupert Julian, despide al director, a Rupert Julian, sí, y contrata todo lo que quiere por ahí. Despide a los directores de fotografía. Uno de los problemas de la restauración ha sido que las fotografías son distintas, porque se rueda otra vez. Dice, no me gusta la película y cojo y voy a rehacer el 80%. Tira todo, llama a los actores de nuevo, vuelven a rodar, la vuelve a estrenar 2 meses después y es un fracaso total, otra vez. Y el tipo que dice, yo no fracaso, ¿qué hace? Vuelve a hacerlo, vuelve a rodar de nuevo, vuelve a rodar y a la tercera, casi en Navidad, estrena y es un exitazo, el éxito que conocemos hoy del fantasma. A la tercera va la vencida. Cuando restauras, se nota perfectamente que hay escenas que se han rodado y segundos después sigue la película, pero ya es el otro equipo que rodó en la primera o la segunda sesión. Por eso cuando ves la película estás viendo una escena que está muy clara, y otra que está muy oscura, muy oscura. Eso todo ha habido que regularlo todo lo que se puede. E imágenes perdidas que ha habido que rehacer con mucho trabajo, no, es muchísimo pero muy trabajo. Divertido, porque pero es verdad, mira, ahora están pasando secuencias. Sí que es verdad que la música va muy acorde con todos estos cambios, porque es una película de contrastes. Sí. Entonces hay incluso, bueno, al día de hoy yo creo que aún se está de moda el baile ese de disfraces, porque han replicado hasta ese traje hasta la saciedad. Y hay cosas que aún se lleva arrastrando al día de hoy, ¿no? Pero que hay una música muy contrastada en el baile, en los momentos así como dramáticos. Todo es muy contrastado. Pau no quiso, también le recomendamos, y no quiso analizar películas a las que se las había puesto música clásicas, mudas. Con lo cual él parte, llamémosle virgen. Entonces crea una música, una sintonía que no tiene deudas con otras músicas. A mí eso me pareció súper interesante. Pero es más, acierta con la música porque nos crea una música que es muy clásica. Sin él saberlo, nos va a lo clásico. Seguramente porque las armas están dadas, las herramientas están hechas. Sí, porque tienen muy buen oficio, escriben muy bien y al final no se pierde, no es una música que se pierde con florituras innecesarias, sino que va a la descripción de la imagen o a la descripción emocional, ¿no? Del fotograma, del momento de la escena que se quiere describir, ¿no? Bueno, aquí se está viendo ahora trocitos de la película. Pero claro, musicalmente eso es súper interesante, ¿no? Porque es la visión del siglo XXI y además de un compositor que tiene 18 años, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos un poquito más, pero no llegamos a los 30. Otros tenemos más. Pero que no hemos vivido el cine mudo, ¿no? O el cine en blanco y negro, el cine clásico, nos puede gustar, hemos visto películas, pero no lo hemos trabajado como tal, ¿no? En esta visión del siglo XXI para rescatar una obra maestra del siglo pasado, de los orígenes del cine. Y que ha quedado también. Oye, ¿cuánto tiempo habéis ensayado antes del estreno? Claro, nosotros ya grabamos en junio, entonces ensayamos para la grabación de junio, estuvimos haciendo las sesiones de grabación toda una semana y después sí que intentamos coger a los mismos músicos porque eran gente que ya sabían cómo funcionaba para que después agilizar las cosas al ponerlos en el directo, ¿no? Pero después estuvimos pues una semana en junio grabando la grabación y después otra semana más o menos ahora para los estrenos del cine. Sí. Pasa que el trabajo del director es muy contrastado porque tiene como una parte muy social, con muchísima gente, que tienes toda una orquesta delante y quizá 1500 personas detrás, y una parte muy solitaria que estás solo con la partitura en tu casa o con los técnicos, ¿no? Y yo creo que también para nosotros ha sido un reto esta parte, este trabajo, ¿no? Con la parte más técnica de cuadrar la música con la película, de exactamente qué quiere decir la música en cada momento, y también para los músicos, por eso cogimos los mismos músicos, ¿no? Porque si hay pum, 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 ¿no? Durante mucho rato, el músico no es lo mismo que lo toque sin saber qué está haciendo, qué intención tiene en aquel momento, qué se está mostrando en la pantalla, que está viendo el público. Sí, el problema más grande cuando haces una película en directo es que hay muchísimos cambios de tiempo. Hay cosas que van muy rápido, hay cosas que van muy lento, hay cosas que
van cambiando a medias, entonces el problema es este, ¿no? Que si un músico ya lo ha grabado, ya lo conoce, ya lo ha tocado una vez hace 3 meses, es mucho más fácil que recuerde cómo iban todas las cosas, porque es el problema, es lo que dice Albert, lo que tuvimos que hacer es mucho trabajar con los técnicos para ver cómo lo cuadrábamos todo, la imagen, la claqueta que se llama, el metrónomo que llevamos aquí, la música, que los músicos supieran también qué pasaba, ¿no? Cuando ellos escuchaban el clac, 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 ¿qué quería decir? Tenían que esperarse 4, tenían que esperarse 3, eran 2 compases, solo eran 1, no lo sabían nunca. Entonces tienes que cuadrar todo esto para que después vaya fluido y no tengas ningún problema cuando tú le das al play a la película y hasta el final. Claro, porque ahí no se para eso. Aquí no se para. Y luego para el público creo que el hecho de tener la banda sonora en directo, había gente después, ¿no?, del estreno que decía, pues yo casi la película no la he mirado, estaba pendiente de la orquesta porque era súper interesante. Otros que decían al revés, estaba con la película y ni me enteraba, ¿no?, que había la orquesta, y las dos cosas son muy buenas. Las dos cosas eran muy buenas. Pero porque da una energía Exacto. que en el cine en general no la tienes, no ¿no? la tienes. Y eso es muy, muy bueno, y también ha sido trabajar, claro, el cine es una obra de arte que ya está, que se hace previamente y luego se muestra, ¿no?, como cuando vas a un museo a ver una pintura, ¿no?, y cada uno tiene su impresión de aquella obra de arte, mientras que la música es un arte temporal que sucede en un instante, ¿no? En ese momento, y aquí se supuesto. mezclan las dos cosas. Pues voy a aprovechar ahora lo del arte temporal y el tiempo, porque nada, nos tenemos que ir un minuto a publicidad y volvemos enseguida. Gracias. ¿Has descubierto ya de moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Míriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Baleares y la Asociación Nacional Mujer y Moda, para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto una continua colaboración con proyectos solidarios como Angels Influencers. Y continuamos aquí en el programa de moda, hoy hablando de música y de cine. Y estábamos hablando de la dificultad de lo que sería encajar, porque es totalmente cierto. Una cosa es una banda sonora que sola va tocando libremente y la otra cosa es que va encajada a una imagen. Y como tú decías, Belén, cuando le das al play, le das al play. O sea, ahí tienen que estar todos al Exacto. tema. Y también, bueno, yo creo que entre los dos nos hemos visto la película más de 20 veces. Sí. Porque tú tienes que ser muy consciente. Nosotros en la partitura tenemos unas marcas de tiempo y tú más o menos sabes por dónde vas. Pero lo único que oyes es el clac, 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 clac. Entonces piensas, voy bien, me he saltado uno, no me he saltado ninguno, ¿cómo va? Y nosotros tenemos marcado sitios donde dices, vale, pues cuando la percusionista toca los platos, tiene que estar pasando esto. Nosotros tenemos como estas marcas que le llamaban hits, los de sonido, que tiene que, eso sabes que va allí y si lo encajas es cuando vas bien, si no es cuando tienes un problema. Sí, es casi una parte casi teatral, ¿no? Oye, ¿y no pasó nada? O sea, quiero decir... Bueno, eso queda siempre en privado, Vale. ¿no? ¿A ti te parece que Eso pasó no puedo... algo? Tú estabas ahí. A mí No, no. pues ya está. Como verdad es diría que yo- Hitchcock en el camerino, eso se pelea en el Eso, camerino. Exacto, ¿no? eso ya va después. Sí, pero bueno, Es que ya eso sabes también que a mí me es- gusta rascar un poquito, pero... Exactamente. No, pero Eso eso es es la lo bueno, gracia, ¿no? ¿no? Hemos grabado las escenas delicadas y esas en un making of famoso irá con las peleas entre todos. Acuchillábamos y todas las cosas. Aquello sale también, aquello... Sí, también. Eso- Lo de la sangre eso- también ha sido Sí, grabado, vale. Ha sido un equipo No, pero sí es fantástico. verdad que, no aquí, sino en todos los conciertos, siempre, cada concierto es diferente, ¿no? Cuando una orquesta programa un fin de semana el mismo concierto 2 o 3 veces, no hay un concierto igual.
y aquí la película siempre es igual, ¿no? Pues entre este concierto que siempre es diferente y la película que siempre es igual, pues se tiene que, ¿no?, encontrar el punto de cuando pasa alguna cosa, por eso estamos nosotros ahí con la batuta para reorganizar rápidamente. Sí. Siempre hay pequeños descuadres. Un director, ¿qué habilidades tiene que tener? Agilidad mental me queda clara, pero... Es así, es así. Bueno, a ver, yo siempre digo que para mí lo más importante es la empatía. Esta es la primera. Después, tú tienes que ser consciente de lo que estás haciendo y sobre todo mostrar seguridad en los demás. De, por ejemplo, se han perdido, no pasa nada, yo sé dónde estoy, vosotros conmigo. Y tú marcas y ellos confían. Lo más importante es esto, que ciegamente digan, vale, yo con esta persona, si me tengo que equivocar, me equivoco yo. Pero no cada uno por su parte, porque si no es un caos. Y yo creo que es lo más difícil. Sí, la parte musical es como ya se da por sentada, que la tienes que saber. Pero luego hay la parte psicológica, humana, que al final... claro, nosotros llevamos hablando del fantasma desde hace no sé cuánto, pero cuando llega el músico, quizá que hace 2 semanas que ha recibido la última actualización de la partitura y no sabe de qué va, o quizás se ha peleado con el perro, se ha dejado la ropa tendida, o tiene que... Y te encuentras ahí, sean 20, sean 60, sean 10, 20 vidas distintas y tú tienes 1 hora o 2 horas o el tiempo de ensayo que sea para crear, olvidarse de todo y crear la atmósfera para crear, ¿no? Estoy de acuerdo. También es verdad que nosotros lo que tenemos es gente muy joven. Eso os quería preguntar. ¿Y cómo la reclutáis, la formáis, la reclutáis vosotros? ¿Cuál es el proceso de selección? Bueno, es que al final nos conocemos todos, ¿no? Sí, yo creo que eso es una... O estudian contigo, sí, o muchas veces pues, al final alguien te dice, mira, no puedo venir. Y dice, ya llamo yo a mi amigo, que no sé qué. Sí. Pero lo más bonito creo yo es eso, que somos todos muy jóvenes. Y ahora que estábamos diciendo esto, yo me acuerdo de un ensayo, de uno de estos días que está viendo ahora, que de golpe cae un chaparrón, que no puedes, no sabes dónde meterte. Y nos llegó un músico 2 minutos tarde, empapado de arriba abajo, que había tenido un accidente con la bicicleta. Llegó disculpándose, lo siento mucho, no sé qué, y le dijimos, a ver, un momento, vete al baño, cámbiate, sécate. Claro, al final también somos conscientes de que son gente que son muy joven. A lo mejor están entre los 18, o sea, alguna vez hemos tenido alguno menor. Sí, no, en general entre 18 y 28 sería más o menos la orquesta. Y sí que intentamos, pues ya eso, ¿no? Siempre hay un grupo de músicos que son los que en general vienen siempre a las producciones y al final es una confianza recíproca, ¿no? Eso que contaba Belén, ¿no? Es una anécdota, pero que sirve como norma general, ¿no? Que tú les das una confianza, ellos te tienen una confianza y al final claro que cada uno tiene su función en la orquesta y nosotros como directores pues nuestra función es dirigir, ¿no? Pero al fin y al cabo es una estructura más horizontal donde nos conocemos todos sabemos lo que tenemos que hacer y hay esta confianza de... Al final, como director, estoy a tu servicio para ayudarte con lo que haga falta musicalmente, pero también estas cosas que rodean a la persona, ¿no? Porque al final, detrás de un músico hay una persona. Hay una persona, por supuesto. Andrés, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves trabajar con gente tan joven? Qué suerte, ¿no? Pues fue una suerte. Porque esto es un recorrido para largo. Y es la demostración de que la gente joven trabaja muy bien. Trabaja muy bien. Simplemente tiene que estar en el lugar que le gusta y realizándose en lo que le interesa, básicamente. Yo creo que para todos fue un gran sueño, porque ver una película donde se tiene que ver en un cine, en la pantalla más grande de Barcelona, con la espectacular música que vosotros reproducíais y con aquellas imágenes, pues creo que fue una cosa muy interesante. Hablabais ahora de cuando sincronizabais la música con tal. El problema más grande que tenía Francisco José, que es el que realizó básicamente todos los efectos digitales, con su equipo, era que nosotros estábamos realizando modificaciones en lo que vosotros veíais. Entonces, teníamos que hacer las modificaciones tocando lo mínimo posible de ese metraje, que si nos íbamos hacia un lado, perdíais. Porque muchas de las imágenes que hay casi 70 planos que no existen en la película. 70, con sus 6 segundos consecutivos. Se dice rápido. A 25 imágenes, 24 imágenes por segundo, etc. Y había una labor muy importante de sincronización, respetando lo que ya estaban haciendo ellos. Primero cogieron la película que estaba terminada, pero que se adaptó de nuevo y se tuvo que adaptar. Que pasaba lo mismo con el color. Los planos de color, todavía teníamos algún plano de color que saldrá en el DVD Blu-ray que se haga, porque todavía se han encontrado planos de color últimamente, mientras estaba rodando la película, y estuvimos tentados, lo ponemos o no lo ponemos, y al final
nos pudo la prudencia y no se agradece. Sí, mejor. No, ha sido una experiencia, yo creo que para todos. Yo creo que ha sido un éxito y una experiencia. El público lo disfrutó muchísimo. El público salía encantado. Sí. Yo estaba sentado a pocos metros de mí, había 2 etalonadores de cine profesionales de lo mejorcito y 2 directores de lo mejorcito. Iban en privado y tal, y los 2, salieron entusiasmados. Todo, la experiencia, el volver a ver en aquel cine esas imágenes que no se veían, la música, es como volver a los años 20 y gozar de ello. Y el inicio, la entrada al cine con aquellos trajes, que había unos trajes de la época. Yo tuve el placer de colaborar con vosotros, pequeñito, aporté el granito de arena. Ambiente, todo consiguió un ambiente. De 2 trajes de la época, que yo soy coleccionista de trajes de la época y de unas cuantas épocas más. Y la verdad es que, bueno, en ese sentido me encanta el trabajo que habéis hecho, porque restaurar, conservar, es historia. O sea, yo creo que hay tanto trabajo por hacer, lo que sería resucitar ese tipo de obras. Abre un camino. Claro que sí. Sabíamos que se puede llenar mucho más. Si vino toda aquella gente el segundo día, dices el primer día, hay muchas invitaciones, lógicamente. Después, y no había tantas, realmente había un 30% de invitaciones. Y el segundo día, una mayoría del público era público que había pagado unas entradas que no eran baratas, además, eran bastante caras. Sí. Y quedó mucha gente que nos está llamando que cuándo se hace la siguiente. Por lo tanto, creo que hemos encontrado una forma también de traer ese pasado al presente y jugar con el futuro, que sería el compositor, la banda sonora, los chicos, etcétera, etcétera. Ha sido una experiencia muy... Yo creo que muy ingeniosa, pero muy enriquecedora, y el resultado ha sido muy bueno, que es lo importante. Sí, en eso también lo que decía del trabajo, también por nuestra parte, ¿no? Como orquesta que es muy joven, por el poco tiempo que lleva en activo, pero también por sus miembros, ¿no? Y la dirección musical, que también es joven, y eso no es para nada habitual. Creo que también el hecho que te den esta confianza, que te traten de tú a tú, ¿no? Que confíen en ti, eso pocas veces se da, ¿no? Y ha habido un trato espectacular por parte de toda la parte de los técnicos, por supuesto de Pau Riba, que ha sido genial, pero también con los productores, con todo el equipo, que es muchísima gente. Eso es Creo que muy lo importante. Que buscábamos desde el primer momento, cuando ya se decide que se convierta en un proyecto, en un principio iba a ser una proyección, cuando se dice que se convierta en un proyecto así, queríamos esto. Queríamos que realmente todos se sintieran a gusto. Sin ese sentirse a gusto no hubiera salido para nada. Vuestro arte y el nuestro es pasión. Eso. Sí, sin esa pasión no se hubiera conseguido lo que se Pues consiguió. eso se respiraba. Se respiraba. Se respiraba pasión, buen rollo y un gran resultado. Así que nada, muchísimas gracias, porque el tiempo se nos acaba, pero no se nos acaba el tiempo de venir a disfrutar vuestras cosas, vuestras obras y vuestro futuro. Así que espero que vengáis mucho más al programa. Que primero me invitéis a mí, por supuesto. Hombre, vamos, ya estás invitada, no es necesario ya decirlo. Primero me invitáis y luego pasáis por aquí para compartir con todos nosotros, con De Moda y con los espectadores, vuestro gran trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Los próximos conciertos tenemos 28 de febrero en Alcover, cerca de Reus, 6 de enero, el Día de Reyes, en Torroella de Montgrí. Muy bien. Y luego también la producción del Gaudí de Albergue Novar, que lo hacemos en Reus 19 de febrero, 22 de febrero en Manresa y el 25 de febrero, miércoles, en el Palau de la Música en Barcelona. Así que estáis todos gracias. invitadísimos. Pues mira, no te digo yo que el de Torroella creo que estaré por ahí. Pues, mira, sí, pues vente. Pues sí, sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Belén, gracias Albert, y como siempre gracias Andrés por compartir con nosotros, y gracias a vosotros por compartir con nosotros también este tratamiento especial de una obra especial y un trabajo especial que espero que valoréis y que podamos seguir disfrutando y conociendo aquí en el programa de Moda. Gracias.